Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las capacidades más asombrosas del cuerpo humano, la plasticidad cerebral. Vamos a descubrir cómo es que el cerebro puede transformarse a sí mismo, y no solo en la niñez, sino durante toda la vida. La idea principal que vamos a desentrañar aquí es que el cerebro no es, para nada, una estructura fija e inmutable. Es justo todo lo contrario, un órgano que está en constante cambio. Y claro, esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo que le permita a este órgano tan complejo adaptarse, aprender y hasta recuperarse? Bueno, la respuesta está en una sola palabra: plasticidad. A ver, para que se entienda mejor, pensemos en algo cotidiano. La primera vez que alguien intenta tocar la guitarra, por ejemplo, los dedos se sienten torpes, parece imposible. Pero con semanas de práctica, algo cambia. Esa mejora no está solo en los dedos, sino que el cambio fundamental ocurrió en el cerebro, que se ha reorganizado para poder dominar esa nueva habilidad. Ok, esa idea es un buen punto de partida, pero vamos a definir el concepto un poco más formalmente. ¿Qué es exactamente la plasticidad cerebral en términos científicos? En esencia, es la habilidad que tiene el cerebro para modificarse físicamente, ya sea creando o eliminando conexiones como respuesta a lo que vivimos. Y ojo, no es una metáfora, es un cambio biológico real, tangible. Una buena analogía es pensar en el cerebro como si fuera el mapa de una ciudad. Al principio, a lo mejor existen unas pocas calles principales, pero cada vez que se aprende algo nuevo, es como si se construyeran nuevas carreteras y atajos, haciendo que la comunicación entre diferentes áreas sea mucho más rápida y eficiente. Ahora bien, esta habilidad tan increíble no es un proceso único y simple. De hecho, se puede dividir en dos grandes categorías que nos explican cómo es que ocurren estos cambios en el cerebro. Y la diferencia aquí es clave, ¿eh? Por un lado, la plasticidad funcional es como si fuera el plan de emergencia del cerebro. Si un área se daña, otra puede aprender a hacer su trabajo. Es asombroso. Por otro lado, la plasticidad estructural es el cambio físico que ocurre con cada experiencia, donde el cerebro, literalmente, construye nuevas conexiones. Pero bueno, ¿cómo se ven estos mecanismos en la vida real? Resulta que se manifiestan todos los días, a veces de formas que ni siquiera notamos. Este es el ejemplo más claro de todos. Cada vez que una persona estudia para un examen, aprende a programar o domina una receta de cocina, está de hecho esculpiendo activamente su cerebro. Las redes neuronales para esa tarea específica se fortalecen y se vuelven mucho más eficientes. Y aquí es donde vemos el poder de la plasticidad funcional en su máxima expresión. En casos de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, el cerebro puede crear desvíos para saltarse las áreas dañadas, permitiendo que la persona recupere el habla o el movimiento. Es una prueba increíble de su capacidad de resiliencia. Esto también explica por qué es pero tan difícil dejar un mal hábito o empezar uno nuevo. La respuesta está en las neuronas. Un hábito es básicamente un camino neuronal muy transitado y reforzado. Cambiarlo requiere debilitar esa vía y construir otra más fuerte a través de la repetición consciente. Y bueno, todo esto va mucho más allá de la neurociencia. Tiene unas implicaciones enormes y súper directas en el campo de la psicología y del desarrollo humano. Entender la plasticidad es fundamental en muchísimos campos. Nos explica por qué la terapia puede, de hecho, cambiar patrones de pensamiento, cómo la educación puede optimizar el aprendizaje y por qué mantener la mente activa es tan crucial para la salud cognitiva a lo largo de toda la vida. Al final, todo esto nos lleva a la idea más poderosa que nos ofrece el estudio de la plasticidad cerebral. Una idea que lo cambia todo. Hemos pasado de ver el cerebro como un hardware que nomás se deteriora con el tiempo, a entenderlo como un software que está en constante actualización. Cada conversación, cada libro que se lee, cada desafío que se enfrenta, deja literalmente una huella física en la estructura de nuestras neuronas. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. Si cada experiencia moldea el cerebro, entonces cada persona tiene un papel activo en su propia arquitectura mental. La pregunta no es si el cerebro cambiará, porque eso es un hecho, lo hará.
La verdadera pregunta es, ¿qué caminos se eligen construir?